Bienvenidos, saludos queridos amigos, hermanos, bendiciones de Jehová para ustedes y sus vidas. A continuación vamos a tener esta consideración de los comentarios del estudio de este fin de semana. Vamos entonces a dar inicio sin antes mencionarles, hacerles la invitación de suscribirse a nuestro nuevo canal y seguirnos en nuestra página de Facebook, lo cual estaremos dejando en la descripción. Esto con el propósito de estar mejor comunicados, ya que como ustedes bien saben, muchas veces hay ataques por medio de estas redes sociales y podríamos quedar incomunicados como ya nos ocurrió una vez. Entonces vamos a dar inicio y tenemos este interesante tema que es una secuencia de lo que vimos la semana anterior. Y este artículo se titula La cabeza de la mujer es el hombre. Esto está basado en 1 Corintios 11:3. Pasemos entonces a la pregunta 1. ¿Cuáles son algunas de las preguntas que debería hacerse una hermana cuando esté pensando con quién casarse? Bueno, cuando una hermana cristiana se va a casar, se está poniendo bajo la autoridad de un hombre imperfecto. Y eso no va a ser siempre fácil, aun que sea un cristiano dedicado y bautizado. Por eso, cuando esté pensando en casarse o no con algún hermano de la congregación, es importante que la hermana piense, que reflexione con su mente, no con el corazón traicionero, sino con su mente, con su cabecita, y que ella piense, ¿cómo sé que este hermano será un buen cabeza de familia? Muy profunda esta pregunta. Otra pregunta, ¿es servir a Jehová lo más importante para él en su vida? Si no es así, si para él lo más importante es divertirse, es descansar, es salir a pasear, viajar y tenerlo todo fácil, ¿qué le hace pensar entonces a la hermana que va a ser un buen esposo, que va a ser un buen cabeza en sentido espiritual ya después de casados? Por otro lado, la hermana también debería preguntarse, ¿qué cualidades puedo aportar yo al matrimonio? ¿Soy paciente? ¿Soy generosa? Y generosa no es solo en sentido económico. La generosidad implica muchas cosas como el perdón, el tiempo, el interés personal, la disponibilidad de trabajar, de aceptar tareas duras en el hogar, por ejemplo. Otra pregunta, ¿qué tan fuerte es mi fe? Bueno, ¿qué tan fuerte es mi relación con Jehová? Son preguntas que todos debemos pensar. Pero el párrafo lo destaca para una hermana que está pensando en casarse. Párrafo 2. ¿Qué veremos en este artículo? Bueno, veremos las respuestas a 3 preguntas puntuales. Primero, ¿cuáles son algunos problemas a los que tal vez tengan que enfrentarse las esposas? Segundo, ¿por qué deciden las esposas aceptar la autoridad de sus esposos? Y tercero, ¿qué pueden aprender las esposas y los esposos cristianos de Jesús, Abigail y María, la madre de Jesús, sobre el principio de autoridad? Vamos a ver entonces estos comentarios y consejos prácticos que encontramos en la Biblia y en el alimento espiritual para esta semana. Primer subtema, ¿a qué problemas tal vez se enfrente la esposa cristiana? Párrafo 3. ¿Por qué no hay ningún matrimonio perfecto? Bueno, en primer lugar, porque el matrimonio es la unión de dos personas imperfectas. Y como leemos en la primera de Juan 1:8, ningún hermano, ni hermana, ni ser humano en este planeta puede decir que es perfecto y que no tiene pecado. La perfección la vamos a alcanzar en el nuevo mundo. Y en el caso de los que esperan ir al cielo, la van a alcanzar allá en el cielo, pero no en este sistema ni en esta era. El texto dice, si decimos no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Debemos ser humildes entonces. Y por esto, por el pecado que mora en nosotros, la imperfección, es que no hay matrimonios perfectos. Otro punto. 1 Corintios 7:28 dice que los que se casen tendrán dificultades en la vida, lo que antes decíamos tribulación en la carne. Esto nos enseña que los que se casan van a tener problemas. Así que es inevitable. Pero no estamos intentando sembrar miedo, sino un punto de vista realista y actualizado con lo que nos enseña la Biblia y la organización.
Párrafo 4. ¿Por qué es posible que la esposa sienta que respetar la autoridad de su esposo la rebaja? Bueno, esto es muy normal. Algunos quizás lo podríamos ver desde esa perspectiva, y esto es por factores determinantes como la crianza. Puede ser que haya crecido en un lugar donde se le haya educado así, donde se le convenció desde chiquitita que todas las mujeres deben ser iguales a los hombres en todo. Un punto de vista hasta feminista, podríamos decir. Otro punto, entendemos que Jehová ha establecido el principio de autoridad y le ha dado a la mujer un papel humilde pero respetable. Aún así, no siempre es fácil tener un punto de vista equilibrado sobre el principio de autoridad. ¿Y qué decir del molde que nos plantea este mundo, este sistema? Cuando escuchamos autoridad, se nos viene a la mente una imagen de algo opresivo, de algo que lastima, quizás hasta algo como militar. Entonces, creo que tenemos un estereotipo de esa palabra, pero eso no es lo que Jehová quiere decir, quiere transmitir al hablar de la autoridad en la familia. Es todo lo contrario. Y está claro que no todos están a la altura de cumplir este principio de autoridad, lamentablemente. Párrafo 5. ¿Qué ideas incorrectas tienen algunos hombres sobre las mujeres? Bueno, esto es muy lamentable, y más lamentable que algunos cristianos dedicados y bautizados tengan estas ideas. Por eso, Jehová nos está moldeando nuestra mente y nuestro corazón mediante este artículo. Y debemos ser humildes y dejarnos moldear por él. Es lamentable, pero muy cierto que las mujeres son personas de segunda categoría. Así las ven algunos, como de segunda categoría. Imagínense, qué despectivo. En otros casos, los hombres comen primero y luego las mujeres. Imagínense cómo han crecido estas mujeres con ese complejo de inferioridad toda su vida. Desde pequeñas se espera que las niñas cocinen y limpien, pero a los niños les sirven sus madres y sus hermanas, y se les dice que son los reyes de la casa. Estos son los comentarios de algunas hermanas en diferentes partes del mundo. Y otros creen que las mujeres no necesitan ser inteligentes ni tener ninguna habilidad, ni siquiera que estudien, ya que el papel que les espera es hacer las tareas del hogar y no se les permite dar su opinión a su esposo. Hermanos, como dije, estas son ideas incorrectas y hasta antibíblicas que tienen algunos hombres sobre las mujeres. Y no está de más decir que la Biblia y nuestro Padre Jehová no aprueban esas ideas. Al contrario, en Efesios 5, 28 y 29, Él le ordena a los hombres que deben amar a sus esposas, no maltratarlas, no humillarlas, ni rebajarlas. El hombre que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Y es importante que los que están solteros piensen bien en esto, porque si ellos no van a ser capaces de amar y valorar a su esposa, ¿para qué entonces complicarle la vida a alguien de esa forma? Y también Primera de Pedro 3:7 dice, otro mandamiento, esposos, vivan con ellas de acuerdo con conocimiento. ¿Qué conocimiento? El conocimiento de la Biblia, lo que estamos considerando hoy. Ese conocimiento. Sigue diciendo el texto, denles honra como una vasija más frágil, la femenina, ya que ellas también son herederas con ustedes del favor inmerecido de la vida, a fin de que las oraciones de ustedes no sean estorbadas. Aquí Jehová les está diciendo a los varones, o tratas bien a tu esposa o no escucharé tus oraciones. Muy claro. Y no importa si tiene privilegios, si tiene responsabilidades, esta ley es imparcial. O trata bien a su esposa o Jehová no va a escuchar sus oraciones. Es así de claro como lo dice el versículo. Así que nos conviene quitarnos esas ideas incorrectas, esas ideas machistas que lamentablemente el sistema nos ha impuesto en nuestra vida humana imperfecta. Párrafo 6. ¿Qué es esencial que hagan las esposas para fortalecer su amistad con Jehová? Bueno, es importante que nuestras hermanas también, por así decirlo, tomen la iniciativa, tomen una actitud en este sentido de moverse, en vez de quedarse estáticas. Tienen que apartar tiempo todos los días dentro de su
apretada agenda para leer la Biblia, pensar en lo que están leyendo, meditar y orarle a Jehová de corazón. Esto puede ser un desafío, pues sabemos que viven muy ocupadas. Quizás sientan que tienen que hacer pedacitos, el tiempo, el día, y que las energías no les dan para hacer más. Pero es imperativo que saquen el tiempo. Otro punto, Jehová quiere que cada uno de sus siervos cultive y mantenga su propia amistad con él. Así que, solo porque una hermana está casado con un anciano, con un superintendente, con un siervo ministerial, con un precursor, no significa que automáticamente ella ya tiene una espiritualidad con Jehová. La espiritualidad no se hereda, no es transmisible. El pecado y la imperfección sí son hereditarios, pero una relación con Jehová, esto no es traspasable, no se hereda, es algo que uno mismo debe cultivar. Como dice Hechos 17:27, el buscar a Dios, el querer acercarse a Él. Párrafo 7. ¿Qué le ayudará a la esposa a cumplir con su papel? Bueno, entender y aceptar las razones bíblicas por las que debe aceptar la autoridad de su esposo. Esto, sin duda alguna, requiere humildad. Y por eso es importante que las jovencitas, que no han vivido, que no tienen experiencia, pongan los pies en la tierra y entiendan que cuando se enamoran de alguien y están pensando en tener un noviazgo y casarse algún día, pues no es como lo pintan en los cuentos de la televisión, que fueron felices para siempre. Al momento de casarse, su vida va a cambiar y va a tener que someterse a la autoridad de su esposo. Y oramos que ese esposo sepa ejercer su autoridad como Jehová quiere. Así que, si no quiere esto, piense bien entonces lo que va a hacer con su vida. Siguiente subtema. ¿Por qué deciden aceptar la autoridad de su esposo? En el caso de nuestras hermanas. Entonces, con esto ya hemos visto el primer subtema. Los problemas. Y estamos siendo muy claros, muy realistas en cuanto a los problemas que a lo mejor se va a enfrentar la esposa cristiana. Lo vimos con honestidad, con honradez, que lamentablemente puede ocurrir y ha ocurrido y sigue ocurriendo aún dentro de la congregación. Pero ahora veamos por qué deciden aceptar la autoridad de su esposo. Párrafo 8. Según Efesios 5:22 al 24, ¿por qué decide la esposa cristiana aceptar la autoridad de su esposo? Bueno, ese texto lo podemos supracitar. Ahí dice que las esposas estén en sujeción al Señor, a sus esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa. De igual manera que la congregación esté en sujeción al Cristo, las esposas deben estar en sujeción a sus esposos en todo. Bueno, como vemos, eso es lo que Dios quiere, que ellas estén en sujeción. Y bueno, vemos que al hacerlo así, la hermana está confiando en su Padre Jehová, en su Padre Celestial, y ella sabe que todo lo que Él hace está motivado por amor y que todo lo que le pide que haga es por su bien. En Deuteronomio 6:24 encontramos más luz sobre este punto. Dice ahí, Jehová nos mandó obedecer todas estas normas y temer a Jehová nuestro Dios para nuestro bien eterno, para que siguiéramos vivos como hasta ahora. Primera de Juan 5:3. El amor de Dios consiste en que obedezcamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga. Por lo tanto, cuando el esposo cristiano ejerce su autoridad como Dios manda, como Dios quiere, para su esposa no va a ser ningún problema someterse a él. Párrafo 9. ¿Cuál es el resultado de que la esposa respete la autoridad de su esposo? Podemos decir que cuando ambos respetan la autoridad de Jehová y la de respectivamente esta jerarquía, todos ganan. Es algo muy positivo, todos ganan, todos salen ganando. Cuando la esposa cumple su papel y promueve la paz en su casa, todos, su esposo, sus hijos y ella misma, se benefician. Y podemos decir que cuando una hermana es así, de sumisa, de obediente, de temerosa de Dios, de ejemplar, esto le facilita al esposo alcanzar privilegios en la congregación, mientras que si la esposa hace todo lo contrario,
probablemente el hermano no va a poder tener privilegios en la congregación por la mala conducta de su esposa. Párrafo 10. ¿Qué aprendemos de lo que dijo Carol? Bueno, ella expresa que a veces la situación con su esposo puede ser difícil, ya que también es imperfecto, pero aún así ella sigue siendo fiel a Jehová. Aprendemos, por lo tanto, que la actitud de la otra persona no debería determinar si haremos o no lo que Jehová espera de nosotros. Algo así como, bueno, Jehová, si mi esposo es obediente, yo podría pensar en ser obediente, pero si él no es obediente, yo no voy a ser obediente. Eso sería condicionar a Jehová. Eso sería justificar nuestro pecado, nuestra rebeldía, y justificar nuestra adoración a Dios, y debemos entender que con Jehová las cosas no funcionan así. También aprendemos que hay hermanas muy sumisas, y que lamentablemente no lo tienen nada fácil. Puede ser que sus esposos no cumplan lo que Dios espera de ellos, siendo hermanos incluso, pero aún así, nuestras hermanas deciden el camino estrecho, deciden llevar su madero de tormento día a día, y se esfuerzan, no se rinden, no se dan por vencidas. Párrafo 11. Parte A. ¿Qué ayuda a Anís a perdonar con generosidad? Bueno, ella dice, intento no enojarme y tengo presente que todos cometemos errores. Mire cómo lo ve esta hermana. Me esfuerzo por perdonar con generosidad, igual que Jehová. Cuando lo hago, recupero la calma. Queremos destacar lo que dice el Salmo 86:5. Allí dice, y es que tú, oh Jehová, eres bueno y estás dispuesto a perdonar. Tu amor leal por todos los que te llaman es inmenso. Nuestra hermana perdona porque se centra en el ejemplo de Jehová, en el amor de Jehová. Parte B. ¿Qué aprendemos del ejemplo de la hermana? Bueno, aprendemos que a la esposa que sabe perdonar le resulta más fácil respetar la autoridad de su esposo. Y viéndolo como la hermana dice, y como dice el Salmo que leímos, podemos decir que nos conviene perdonar, porque entonces Jehová nos va a perdonar a nosotros también, mientras que si no, Él tampoco nos va a perdonar. Así que nos conviene perdonar. Pasemos ahora al siguiente subtema, ya que hasta aquí hemos visto la razón por la cual las hermanas deciden aceptar la autoridad de su esposo. Ahora miremos el tema, ¿qué aprendemos de los ejemplos de Jesús, Abigail y María? Párrafo 12. ¿Qué ejemplos encontramos en la Biblia? Bueno, en la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que se sometían a la autoridad y aún así tenían una personalidad bien definida. Por eso vamos a ver en cuanto a las lecciones que aprendemos de Jesús, Abigail y María. Párrafo 13. Explique por qué Jesús respeta la autoridad de Jehová. Bueno, es una pregunta muy profunda. Y podemos decir que Jesús es humilde de corazón. Y esa humildad va relacionada con el gran amor que Él tiene por su Padre Jehová. Jesús sabe cuál es su lugar y lo respeta. Él no necesita, por así decirlo, impresionar a los demás y transmitir algo que Él no es. Él es humilde y lo reconoce. Y no le da miedo reconocer que el Padre es mayor que Él, como dice en Juan 14:28, y que toda la autoridad que tenía y la que ha recibido, y todo lo que le viene a Él, pues no ha hecho que se le suba a la cabeza. Es todo lo contrario de lo que suele ocurrirle a muchos seres humanos imperfectos, que con un poquito de autoridad se sienten que ya no caben en el lugar donde están. Y también vemos que desde que Jesús fue resucitado, Jehová le ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Así lo dice Mateo 28:18. También vemos que a pesar de tener tantas habilidades, Jesús todavía busca la guía de Jehová y lo hace porque ama a su Padre. Y todo lo que hace se lo atribuye a su Padre. Como vemos, Él no tiene miedo de decir que el Padre es mayor que Él y que el que lo manda a Él es el Padre. Como dice en Juan 14:31, el que me ha mandado. Párrafo 14a. ¿Qué pueden aprender los esposos del ejemplo de Jehová? Bueno, así como Jehová ha demostrado que confía en Jesús dándole autoridad, el esposo sabio también le dará a su esposa cierta medida de autoridad, cierto margen en el cual ella podrá decidir y tomar decisiones con toda libertad.
La palabra de Dios describe a la esposa competente como una mujer que puede supervisar su casa, comprar y vender tierras y hacer negocios. Y no dice que su esposo esté detrás de ella viendo cada paso que da. Parte B, que pueden aprender de lo que dice Proverbios 31. Bueno, en este caso los esposos cristianos deben aprender que la hermana, que la esposa no es una esclava doméstica, una persona que no tiene derecho a dar su opinión. Más bien, el esposo confía en ella y toma en cuenta sus ideas y sentimientos. También cuando un hombre respeta a su esposa de esta manera, es un placer para ella estar bajo su autoridad. Le es más fácil. Así que los hermanos solteros que están pensando en casarse deben pensar si están a la altura de lo que Jehová espera de ellos en cuanto a ejercer su autoridad y cómo ven ellos a la mujer, cómo ven ellos el concepto del matrimonio. ¿Están ellos moldeados como Jehová quiere o como el mundo dice? Párrafo 15. ¿Qué pueden aprender las esposas del ejemplo de Jesús? La esposa competente que sigue el ejemplo de Jesús nunca siente que respetar la autoridad de su esposo la rebaje. Ella apoya a su esposo porque lo ama, pero sobre todo porque ama y respeta a Jehová. Párrafo 16. Según 1 de Samuel 25:3 y 23 al 28, ¿a qué situaciones tuvo que hacer frente Abigail? Vea la imagen. Bueno, Abigail estaba casada con Nabal, un hombre que hacía eco a su nombre, pues Nabal significa estúpido, y era claro que él actuaba así. Y no solo eso, aparte de ser un hombre insensato, era un hombre egoísta, orgulloso, mal agradecido y desagradecido. Con todo, Abigail no buscó una solución fácil para escapar de su matrimonio, aunque creo que cualquier otro en su lugar hubiera hecho eso, de salirse de esa situación. Ella podía haberse quedado callada y dejar que David y sus hombres mataran a su esposo, porque se lo merecía, pero aún así, ella no actuó de esa forma. Ella puso manos a la obra para proteger a Nabal y a todos los de su casa. Otro punto, ella fue muy valiente, ya que cuando pensamos que fue delante de David y sus hombres, pensamos que solo era David y un par de hombres, pero en realidad eran 400 hombres armados. Y encima de eso ella razonó con David, ella lo persuadió de cambiar lo que tenía planeado hacerle a Nabal, que por cierto se lo tenía más que merecido. Y aún así ella fue muy respetuosa. Estuvo dispuesta a cargar con la culpa por todo lo que había hecho su esposo. En situaciones embarazosas y muy penosas las que ella tuvo que sobrellevar. ¿Qué pueden aprender los esposos del relato de David y Abigail? Bueno, Abigail es un buen modelo de una esposa cristiana. Sin duda que Nabal era un hombre muy afortunado por tenerla y no la valoró. Así que los hermanos cristianos que están casados deben valorar a sus esposas, deben estar conscientes que son un tesoro, que si ellos no lo hacen, las circunstancias pueden cambiar. El esposo que es sabio va a prestar mucha atención a las opiniones de su esposa cuando tenga que tomar decisiones importantes. Quizás eso lo ayude a no tomar una mala decisión en vez de actuar como Nabal, que era tonto, insensato, malagradecido, orgulloso y necio. Sería muy triste que un cristiano fuera como Nabal. Párrafo 18. ¿Qué pueden aprender las esposas del ejemplo de Abigail? Muchas cosas. Hay muchas hermanas que son muy inteligentes y temerosas de Dios como Abigail, y encontrar a alguien así es una gran bendición de Jehová. La esposa que ama y respeta a Jehová puede beneficiar mucho a su familia, incluso si su esposo no sirve a Jehová o no vive según sus normas. Esto puede aplicarse especialmente si en la congregación el esposo recibe algún tipo de disciplina. La hermana no se va a rebelar contra Jehová y los hermanos de la congregación, sino al contrario, seguirá siendo leal a Jehová. La hermana no desobedecerá los principios bíblicos para escapar de su matrimonio. Al contrario, será respetuosa y obediente, y de esa manera tratará de motivar a su esposo para que quiera aprender sobre Jehová. Como dice 1 de Pedro 3, 1 y 2,
que con su ejemplo, sin una sola palabra, ganará a su esposo. Pero claro, por eso es importante que las hermanas solteras piensen bien las decisiones que toman, pues puede ser que sean un poquito felices un día y ser infelices el resto de su vida. Así que las decisiones que tomen hoy marcarán el resto de sus días. Aunque su esposo no responda bien al buen ejemplo de ella, puede estar segura que Jehová valora su lealtad. Párrafo 19. ¿En qué casos la esposa no obedecerá a su esposo? Bueno, específicamente si él le pide algo que va en contra de las leyes o principios de la Biblia, aun si es hermano. Por ejemplo, supongamos que el esposo, cristiano o no cristiano, le pide que mienta, que robe o que haga cualquier otra cosa que a Jehová no le guste. Quizás lo están investigando por algún asunto en la congregación y ella lo encubre. Quizás hasta empiece a calumniar a los hermanos en la congregación por defender a su esposo. Esto la convertiría en su cómplice delante de Jehová, como ocurrió con Ananías y Zafira, y sabemos que no van a escapar de las consecuencias de su pecado. Así que si una hermana se le pide que desobedezca los principios bíblicos, debería ser firme y explicar con cariño, pero con firmeza, que no lo hará, porque como dice Hechos 5:29, es obediente a Dios como gobernante más bien que a los hombres. Párrafo 20. ¿Por qué sabemos que María tenía una amistad muy estrecha con Jehová? Bueno, por sus conversaciones. Ella no hablaba de vidas ajenas, de chismes, de cosas que no edificaban, o de tratamientos de belleza, etc. En una conversación que ella tuvo con Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, María citó las escrituras hebreas más de 20 veces. Ella era una conocedora de la Biblia, y claro que el Espíritu Santo estaba en ella. Así que Jehová la eligió por una muy buena razón, no por ser la más atractiva del pueblo, no por ser la más elocuente o la más alta, no, la eligió por su actitud, por su buena relación con Jehová, su gran amistad con Él, su humildad. Así que sin duda María siguió teniendo en cuenta que su amistad con Jehová era su ancla, y esto la sostuvo, incluso después que vio cómo ejecutaban a su Hijo Jesús, cuando Él murió, cuando lo enterraron, y después cuando Él resucitó. Ella seguía con su amistad con Jehová. Hechos 1:14 dice que seguían orando y reuniéndose, y ahí estaba María, la madre de Jesús, y los hermanos de Él. 21. ¿Qué pueden aprender los esposos de lo que la Biblia dice sobre María? Bueno, el esposo sabio se va a alegrar de que su esposa conozca bien las Escrituras. No se va a sentir intimidado, celoso o envidioso o amenazado porque su esposa sabe más de la Biblia que él. No es una competencia. Se da cuenta de que si su esposa conoce bien la Biblia y los principios bíblicos, esto va a ser de bendición para la familia. Y aunque la hermana sepa más que su esposo de la Biblia, esto no lo exime a él de su responsabilidad de conducir la adoración en familia y otras actividades espirituales. Párrafo 22. ¿Qué pueden aprender de María las esposas? Bueno, la esposa debe respetar la autoridad de su esposo, pero ella sigue siendo responsable de mantener fuerte su propia fe. Como vimos, la fe, la relación con Jehová, la amistad con Él, no es hereditaria, no es traspasable, es algo personal, como dice Gálatas 6:5. Incluso si su esposo es disciplinado o se vuelve inactivo, la hermana puede marcar la diferencia y seguir dando un buen ejemplo aunque su esposo le falle a Jehová. Y tiene que apartar tiempo para su estudio personal y meditar. No preocuparse por ser la más atractiva, la más elocuente, detalles superficiales y vanos, sino lo espiritual, lo que hay en su corazón, porque Jehová nos está viendo y Él ve lo que hay en nuestro corazón. Párrafo 23. ¿Cómo se benefician a sí mismas y a sus familias y a la congregación las esposas que respetan la autoridad? Esposas cristianas temerosas de Dios y sumisas forman familias felices, siervas felices, congregaciones fuertes, estables y felices, y son ejemplares. Dan un buen ejemplo
a todos los demás, no por sus palabras, sino por su excelente conducta en su hogar cristiano. Ahora veamos las preguntas de repaso. ¿Qué aprendimos sobre el ejemplo, el respeto a la autoridad de Jesús? Bueno, aprendimos que Él recibió toda autoridad en el cielo y en la tierra, y aún antes y después, Él siempre se sujeta al Padre. Él reconoce que tener autoridad no lo convierte a uno automáticamente en una autoridad sobre la autoridad. Esto es importante que lo meditemos. Debemos sujetarnos a Jesús, a Jehová y a su organización. Y esto no es señal de debilidad, sino de humildad y fortaleza. ¿Qué aprendemos del respeto a la autoridad de Abigail? Bueno, ella era muy inteligente y nosotros debemos ser igual de inteligentes. Y no estamos hablando de un coeficiente intelectual muy alto, sino de un temor reverente de Dios, de aplicar los principios bíblicos, no buscar una salida fácil o atajos, y estar dispuestos a aguantar y seguir con nuestro madero de tormento, defender a nuestra familia, no traicionarlos, no dejarlos, aunque quizás se lo merezcan, no ser como fue Nabal. De forma parecida debemos estar dispuestos a actuar así, y si nuestras circunstancias no son las mejores, orémosle a Jehová que nos ayude, como Él ayudó a Abigail. Y que aprendemos del respeto a la autoridad en cuanto a María. Sus conversaciones eran espirituales, no de chismes, ni de vidas ajenas, ni de cuestiones vanas. Ella sabía partes de las Escrituras y Jehová la eligió no por ser la más atractiva, no por ser la más inteligente de la congregación de la sinagoga judía o la más llamativa, sino por su humildad, su corazón, su disposición a obedecer. Así que seamos varones, seamos mujeres, todos debemos esforzarnos por seguir cultivando estas buenas cualidades y dejarnos moldear por Jehová, nuestro gran instructor. Muchísimas gracias por habernos acompañado, les enviamos nuestro cariño y amor cristiano, los invitamos a suscribirse a nuestro nuevo canal y a seguirnos en nuestra página, el cual estaremos dejando en la descripción. Les enviamos un gran abrazo, que Jehová los bendiga y hasta la próxima.